Jeremías capítulo 2, versículo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ve y proclama a oídos de Jerusalén lo siguiente: así dice el Señor, me acuerdo de ti, y de tu fidelidad cuando eras joven, de tu amor de novia cuando me seguías por el desierto en terrenos no sembrados. Son dos traducciones diferentes, pero quería comentarlas contigo. Hoy quiero hablarte sobre el primer amor. Aun cuando nuestros corazones se vuelven fríos hacia Dios y nuestra devoción por Él se debilite, su amor permanece firme. Nosotros podemos olvidar a Dios, pero Dios nos recuerda siempre. En esta sección de personajes bíblicos, quiero mencionar versículos, palabras de Jeremías al pueblo de Judá. Y con eso hablaremos sobre el primer amor. Dios estaba dolido porque la gente de Judá había permitido que sus corazones se distanciaran de Él. Decepcionado, Él compartió su corazón con su gente, recordándoles lo bello que había sido cuando comenzaron a amarlo por primera vez. Él se acordaba de cómo lo habían amado, como una novia ama a su esposo, con emoción, con alegría. Él recordaba la bondad que ellos habían demostrado hacia Él. Dios les estaba recordando del amor que ellos habían sentido por Él, para que su recuerdo reviviera sentimientos de devoción, que sus corazones pudieran regresar a Él. Y esto me hace recordar las palabras de Jesús. Esas palabras que le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados. Por causa de mi nombre has resistido, has sufrido y has trabajado arduamente sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos en que amabas al Señor más de lo que lo amas ahora? ¿Te acuerdas de los momentos cuando tu amor por Él era real, era fresco, era vital? ¿Te acuerdas cuando leías la palabra? ¿Apuntabas y hacías tus propios estudios bíblicos? ¿Tus devocionales? ¿Han cambiado las cosas? ¿Sigues manteniendo ese primer amor? ¿Se te hacen pesados tus momentos de oración ahora? ¿Se te hace aburrida la iglesia? ¿Se han vuelto las cosas de Dios una carga para ti? ¿Te acuerdas de esos momentos de intimidad con Dios? ¿Cómo era cuando realmente le buscabas con pasión, con devoción? Yo sé que hay momentos difíciles. Yo sé que muchas veces pasamos por situaciones que hacen que no busquemos a Dios como lo hacíamos antes. El problema viene cuando ya no le oras. El problema viene cuando ya te parece, como decíamos, aburrido leer la palabra, aburrido ir a la congregación. Eso es que estamos perdiendo el primer amor. Ya no sentimos ese celo, esa pasión por las cosas de Dios. Amábamos totalmente al Señor, nos dedicábamos totalmente al Señor. ¿Qué ha pasado para que ese primer amor se haya enfriado? ¿Qué ha pasado? En este pasaje que hemos leído de Jeremías, Dios se sentía olvidado. Estaba abandonado, rechazado por su gente. De la misma forma, cada uno de nosotros ha sentido el dolor y esa punzada del rechazo. El rechazo es siempre difícil de digerir y muchas veces es difícil de entender.
Ningún rechazo que experimentemos se puede comparar con la osadía de la tendencia humana a rechazar a aquel que nos creó. Que no solo se preocupa por nosotros, sino que dio su vida por nosotros. Vaya atrevimiento la de rechazar a Dios continuamente. No tiene sentido que nosotros, siendo pobres, tengamos el descaro de rechazar a aquel que desea hacernos ricos. Nosotros, su propia gente, a los suyo vino, mas los suyo no le recibieron. Hablando del pueblo judío. Pero la gracia, la misericordia de Dios se extiende ahora a todos. Me parece increíble que nosotros, su propia creación, podamos rechazar al Dios que es tan bueno, al Dios que nos ha creado. No solo somos culpables de rechazar a Dios, sino que cada uno de nosotros será rechazado también. Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Cada uno de nosotros será perseguido, será rechazado por seguir a Cristo. Hasta Pablo dijo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 16, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon. Versículo 17, pero el Señor sí estuvo a mi lado, y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones la oyeran. Aquí vemos a Pablo, a un hombre totalmente entregado al ministerio de cuidar y de servir a la gente de Dios. Sin embargo, al final de su vida, Pablo dijo, todos me han abandonado. Uno de sus compañeros, uno de sus ayudantes, hermano de milicia, Demas, lo abandona. ¿Por qué? Porque amó más al mundo, amó más las cosas del mundo que a Dios, amó más las cosas del mundo que el ministerio. Se enfrió, perdió ese primer amor. Todos me han abandonado. Muchos de nosotros abandonamos al Señor. Empezamos muy bien la carrera, pero de repente pasan circunstancias, pasan situaciones que hacen que nuestra mirada ya no esté puesta en Jesús. Y entonces ponemos la mirada en las cosas del mundo. Ponemos la mirada en nuestras preocupaciones, ponemos la mirada en nuestro yo. Y entonces perdemos el primer amor. Si el apóstol Pablo experimentó el abandono en su ministerio, si Jesús lo experimentó al punto de clamar en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué de nosotros? Debemos estar conscientes de que el rechazo es una parte vital del plan de Dios. ¿Por qué es el rechazo parte del plan de Dios para ti y para mí? Porque el rechazo nos permite ver la fidelidad de Dios. Cuando las cosas te están yendo bien, cuando tus amigos están de tu lado, cuando tu familia te da palmaditas en la espalda, todo es maravilloso. Tenemos la tendencia a olvidarnos del Señor. Pero cuando tu esposo, por ejemplo, o tu esposa te pide el divorcio, o tu novio o tu novia te dice hemos terminado, o los amigos en quien confiabas te dan la espalda, de repente puedes decir como Pablo, me han abandonado todos. Todos me han abandonado. Pero también puedes decir como Pablo dijo, aunque todos me abandonen, el Señor estuvo a mi lado. Hay un versículo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, me abandonaran, con todo el Señor me recogerá. Qué palabras de Pablo, ¿verdad? Aunque todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado. Y en Hebreos capítulo 13, verso 5, Jesús nos promete, no te desampararé ni te abandonaré. Es una promesa también que en el Antiguo Testamento Dios hace a todos sus siervos, Dios hace a todo el pueblo. No te voy a desamparar, no te voy a abandonar. Pero para eso tienes que tener una relación personal conmigo. Su fidelidad es grande, su fidelidad brilla. Juan capítulo 2, verso 24 dice,
Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. En otras palabras, Jesús sabía que la misma multitud que decía Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, unos días después clamaría, crucifíquenlo. Qué diferencia, ¿verdad?, entre la vacilación del hombre y la fidelidad de Jesús. ¿Sabes una cosa? El rechazo nos hace más como Jesús. Hay una canción que dice, hazme como tú, Señor. Si realmente vamos a ser hechos a la imagen de Jesús, el rechazo es necesario. El verdadero amor es dar, sin esperar nada a cambio. El verdadero amor solo se aprende y se desarrolla en la escuela del rechazo, no hay otra. Si rechazaron a Pablo, si rechazaron a nuestro maestro, a Jesús, a ti y a mí nos van a rechazar. Si vas a ser como Jesús, serás rechazado, rechazada, tal como Jesús lo fue. Pero aún en ese rechazo, tú y yo vamos a aprender a amar a esas personas que nos rechazan. Como Jesús amó, como Jesús ama. Cuando me rechazan, puedo hacer una de estas tres cosas. Puedo aislarme de la gente porque pienso que no me aprecian o no me entienden. El aislamiento no es una opción. El aislamiento es una transgresión a la palabra de Dios. Por eso Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, no nos dejemos de congregar. Elías, ¿qué hizo? ¿Se aisló? Elías sufrió persecución y se fue a una cueva. Esta es una de las cosas que podemos hacer. Nos podemos aislar de la gente. Otra de las cosas que podemos hacer es quejarnos, protestar por haber sido rechazados, diciendo, si tengo que estar con esta gente les voy a decir un par de cosas. Van a saber que conmigo nadie se mete. Si tú escoges quejarte, refunfuñar y hasta vengarte, estarás en mala compañía. ¿Qué harás cuando te rechacen? ¿Protestar, quejarte, aislarte? O la tercera opción, puedes escoger lo mejor. Aceptar el rechazo de la gente en tu vida. Y más importante todavía, no rechaces a Dios. Si te has pasado días sin hablarle a Dios o caminando con Él, hoy es el día de regresar a Él. Él está ansioso de recibirte con los brazos abiertos. Como leíamos al principio de este mensaje, Judá se había olvidado de la fidelidad de Dios. Le abandonaron, le rechazaron. Tú no rechaces a Dios. Hoy es día de salvación para tu vida. El pueblo de Judá había perdido su primer amor. La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Tengo una cosa contra ti, has perdido tu primer amor. Cuando no te congregas, cuando dejas de orar, cuando ya no tienes compasión por las almas que se pierden, incluso no tienes compasión por las personas que están contigo trabajando, no tienes compasión incluso de esa persona que a lo mejor te cae mal, tienes muchos roces en el trabajo. Cuando no oras, no lees la palabra de Dios, no haces estudios bíblicos, cuidado porque a lo mejor estás perdiendo el primer amor. La pregunta es, ¿cuándo volveremos al primer amor? Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. Conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta aquí todo perfecto. Son palabras de halago del ángel, de la iglesia, de Dios, a esta congregación. Has tenido paciencia, has sufrido, conozco tu arduo trabajo, conozco tus obras,
Veo que no puedes soportar a los malos, los aprobados, a esos apóstoles, a esos que dicen ser apóstoles, que de esto ya hemos hablado también. Yo soy de los que piensan que apóstoles es un título que da el Señor, no el hombre. Mira lo que está diciendo en este versículo. A los que se dicen ser apóstoles. Hay muchos que dicen ser apóstoles y luego no lo son. Y los has hallado mentirosos. Hasta aquí todo bien. Pero de repente el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hace unas semanas se celebraba el Día del Amor y la Amistad. A lo mejor escuchas tú esta reflexión y ya no son semanas, son meses. Bueno, el Día de la Amistad, como todos sabéis, 14 de febrero, más conocido como la fiesta del San Valentín. Nosotros nos gusta decir el Día del Amor y la Amistad. Pues en esta fiesta del 14 de febrero, en este día especial, muchas personas están buscando la forma de agradar al amor de su vida, ¿verdad? Otros están buscando la forma de recuperar el amor de alguien. Algunos incluso están buscando la forma de conquistar el corazón de una persona especial. Y todas esas personas se están preguntando qué deben hacer ¿para qué? Para lograrlo. Muchos cristianos han dejado su primer amor y no les preocupa. No se están preguntando cómo pueden volver al primer amor con el Señor. ¿Por qué debe preocuparnos haber dejado nuestro primer amor? ¿Por qué debemos volver a nuestro primer amor? Dos preguntas que te hago. Seguramente cuando leemos el mensaje que Dios le dio a la iglesia en Éfeso, te vas a dar cuenta que era una iglesia activa. Era una iglesia llena de conocimiento. Era una iglesia que había sufrido por causa del reino de Dios. También era una iglesia que había dejado su primer amor. Pero seguramente nunca le hemos puesto atención a la parte final, versículo 5. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esa es la razón principal por la cual debemos procurar como cristianos no dejar nunca nuestro primer amor. Y si lo hemos dejado, tenemos que procurar con todo nuestro corazón volver a nuestro primer amor, porque si no el Señor quitará su candelero, su luz, su gloria de nuestra vida. Seremos cristianos Icabod, como dice la primera carta el primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 21. Y llamó al niño Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. El nombre Icabod significa sin gloria. Y definitivamente ninguno de nosotros quisiéramos ser cristianos en los cuales la gloria de Dios no se manifieste. Cristianos que no podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Antes de poder responder a la pregunta de ¿cuándo volveremos a nuestro primer amor?, veamos primeramente en el texto que hemos leído qué necesitamos hacer para poder volver a nuestro primer amor con el Señor. Para volver al primer amor necesitamos usar las 3 R's. Y me gusta esto. Lo escuché del pastor Óscar Flores y me llamó mucho la atención. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. En primer lugar, necesitamos recordar. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Tenemos que recordar cómo era antes nuestra comunión personal con Dios, nuestra lectura bíblica, nuestro tiempo de oración, nuestra relación privada con el Señor, ya que lo que define nuestro primer amor no es tanto lo que hacemos públicamente, como lo vemos en la iglesia de Éfeso, sino lo que las personas no ven, lo que solamente el Señor ve en nuestros corazones. A nivel iglesia, Éfeso, increíble, un 10. De puertas hacia afuera, genial. Pero luego en la intimidad cada miembro había perdido el primer amor. Y eso se ve reflejado en la iglesia, en ese primer amor. Las obras naturales, las obras terrenales, perfecto, de 10. Pero habían perdido ese primer amor con Dios. La parte espiritual, la más importante, la habían perdido. Nosotros tenemos que recordar.
¿Quieres volver al primer amor? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esto es lo que estaba diciendo Jeremías también al pueblo de Judá por parte de Dios. Que se arrepintieran. Que volvieran a los caminos del Señor. Que retomaran su relación con Dios. Habían perdido el primer amor. Y a lo mejor nosotros también estamos en esa situación de que hemos perdido el primer amor, de que ya no oramos con pasión, de que ya no nos gusta ir a los cultos, a las vigilias, que ya no queremos evangelizar, que nos cuesta abrir la palabra de Dios. Recuerda. Esta es la primera R. La segunda, reconoce. Es necesario reconocer que hemos caído. Quizás no en pecado, pero tenemos que ser honestos en reconocer que nuestra vida espiritual no es como antes. Que en nuestro corazón hay otras prioridades, que nuestro corazón ya no está sensible a la palabra de Dios y que hemos descuidado nuestra relación con Dios. Recuerda, reconoce. Y la última parte es recomienza, recomenzar. Tenemos que comprender que el problema de dejar el primer amor no es por las cosas que hoy hacemos, sino por lo que hemos dejado de hacer. Por eso el Señor les dice, ¿no?, a la iglesia de Éfeso, que se arrepientan, que comiencen de nuevo a hacer las primeras obras. No es que al Señor sea indiferente todo lo que hacemos, pero de nada sirve lo que hacemos si hemos dejado lo principal para nuestro Dios, el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es la clave de todo. Y cuando hablo del amor, hablo de Jesús. Jesús, la fuente de amor. El amor en sí mismo. Ahora que ya conocemos cómo podemos volver a nuestro primer amor, ya podemos responder a la pregunta inicial. ¿Cuándo volveremos a nuestro primer amor? La respuesta debe ser ahora mismo. No mañana, porque a lo mejor mañana es demasiado tarde. Ahora. Analiza tu vida. Analiza en qué momento dejaste tu primer amor. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha pasado para que abandones el primer amor? Y hoy Jeremías, a través de estos versículos, nos dice: me acuerdo de ti y de tu fidelidad cuando eras joven, de tu amor de novia cuando me seguías por el desierto en terrenos no sembrados. El amor de Dios permanece firme. El amor de Dios permanece para siempre. Y Dios cada día nos recuerda esto. El problema es que nosotros hemos abandonado el primer amor. Nosotros tenemos el libre albedrío de escoger si amar a Dios o si rechazarlo. Espero que no rechaces a Dios, porque llegarán problemas a tu vida, llegarán aflicciones, y te preguntarás ¿por qué viene esto a mi vida? Y recordarás que viene esto a tu vida porque he dejado mi primer amor, porque ya no tengo una relación íntima con Dios. Y no te digo que si aceptas a Dios no vas a tener problemas. Vendrán problemas, vendrán situaciones difíciles, pero, como hemos leído hace unos minutos, Él no nos abandona, Él no nos desampara. ¿Cuándo volverás al primer amor? Espero y deseo que ahora. Hoy es el día.